Bienvenidos a esta tercera clase donde estamos analizando la realidad de la hechicería y la adivinación en el contexto bíblico. Vamos hoy a recoger algunas conclusiones que ya hemos expuesto en clases anteriores y también vamos a ver algunas cosas nuevas. Sobre todo el tema de hoy lo hemos titulado sobre la idolatría y falsa mediación, siempre dentro del contexto bíblico. Bien, vamos a revisar si hay alguna persona que esté pidiendo entrar. Yo creo que no, que me dio la impresión. Vamos a revisar el chat por si también hay algún mensaje. Nayi nos escribe. Vale, Nayi nos recuerda para silenciar los micrófonos porque se escucha con interferencia. Entonces vamos a silenciar los micrófonos. Voy a ver si de todas maneras creo que lo puedo hacer desde acá. Y de esa manera garantizamos que se escuche. Vamos a aprovechar también de darle entrada a los que están en la sala de espera. Vamos a revisar. Entonces ya Nani, bienvenida Nani, que acaba de ingresar. Bien, Buenas tardes, sí, costó un poquito hoy. No te preocupes. Vamos a dar inicio, entonces vamos a empezar con el tema que sería idolatría y falsa mediación. En este caso, cuando hablamos de idolatría, uniéndolo en el contexto de lo que hemos conversado, constituye el eje principal, es decir, el núcleo más persistente dentro de las ofensas a Yahvé, como Dios único, como Dios del pueblo de Israel. Cuando hablamos que Isaac cuando hablamos de que Yahvé es el Dios, el Elohim del pueblo de Israel, hacemos alusión a la descendencia de Abraham que va desde Isaac, Jacob, que es el mismo que le cambia a Dios el nombre por Israel, y en ese contexto, dentro de ese Dios familiar, es donde va a surgir después el Dios que nosotros conocemos como el Dios único, ¿no? Pero nos ubicamos dentro del contexto hebreo que parte desde allí, ¿no? Siempre les hago hincapié en esto porque es bueno partir desde la realidad cultural del momento, ¿no? Y entonces de un dios tribal, que en este caso era el dios que pertenece a la familia de Jacob, que después cambia de nombre por Israel, es el que después, según una evolución cultural y a nivel de inspiración del Espíritu Santo también, que es lo que conocemos como el plan de salvación. Dentro de ese contexto, vamos reconociendo a ese Dios único, creador de todas las cosas. Por eso es que hablamos o mejor dicho, el pensamiento hebreo, cuando hace referencia a esta parte todavía muy primitiva del Antiguo Testamento, se habla del Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, porque en esta parte primitiva todavía hay dentro de ese contexto cultural existen una gran cantidad de dioses todavía y se va depurando hasta que el Dios de Israel, el Dios de esa descendencia de Abraham, es el que vamos a reconocer como ese Dios único, creador de todas las cosas, y por tanto los demás dioses van a convertirse en idolatría. Y siempre hay una característica respecto al Dios de Israel, que es un Dios celoso. Siempre va a haber esa relación de que yo soy tu único Dios, yo soy con quien has hecho esa alianza, solo a Yahvé le brindarás tus ofrendas. Siempre hay eh, una relación, se resalta ese celo de Dios. Y esto va de la mano con el tema de hoy, que es la idolatría. Esto nos lleva a nosotros
al punto de darnos cuenta de que todo lo que está fuera de la voluntad de Yahvé, de la voluntad del pacto de Siquem, del pacto con Abraham, todo lo que está afuera de ese pacto se va a considerar idolatría. Todo aquello que esté normado por otras culturas, por otras religiones, va a ser considerado pagano o simplemente que está fuera de ese pacto. También es un pacto muy específico, ¿no? Es nada más para los judíos. Por tanto, para el pueblo judío, la idolatría significaba cualquier cultura ajena a la que parta de Abraham, ¿no? Todo aquello que esté fuera de esta cultura abrahámica, de este tronco que parte desde Abraham, va a considerarse un peligro, va a considerarse una amenaza ante el pueblo de Israel. Y siempre va a ser Yahvé el que va a defender al pueblo. Es un Dios combatiente. Esto también es muy importante porque es la concepción del Dios del momento, ¿no? No es un Dios eh, mágico, no es un Dios pacífico en el sentido de que eh, no, no es violento. Eso sería, no apuntaríamos a la realidad. La realidad es que la concepción de ese Yahvé es un Dios del desierto, un Dios que es protector, es un Dios que es un Dios de la guerra, es un Dios guerrero. Y por tanto es el que va a defender a Israel. También otro aspecto interesante con respecto a la idolatría, tanta devoción o eh, se resaltaba o era tan nuclear el hecho de que solamente Yahvé era a quien había que rendirle cuentas, que Israel en un principio no tenía rey, no quería tener rey. ¿Por qué? Porque era suplantar la autoridad divina. Entonces eran un pueblo que estaba totalmente regido por una teocracia, donde había una distribución de roles, ¿no? Estaba el sacerdote, que era la parte ritualista, estaba los líderes que representaba cada tribu, y había una tribu, que era la tribu de Leví, que incluso era sacerdotal, que no tenía territorio, porque el pacto de Siquem con Abraham va muy ligado a la tierra, ¿no? Como lo hemos visto en las clases anteriores. Y por ello es que las 12 tribus de Israel van a estar distribuidas según el territorio que le corresponde. Cada quien va a tener una parte de esa herencia territorial, excepto en la tribu de Leví, porque al ser la tribu sacerdotal, su única herencia va a consistir en Dios. Ellos no tienen una tierra porque se deben completamente a Yahvé. Prácticamente es una tribu en la cual su herencia no es material, sino es el mismo Dios. Y por tanto, las otras tribus contribuían a mantener a la tribu de Leví. De allí donde surge también las ofrendas al templo, porque era una manera también de sostener al sacerdocio. Hay otra figura bíblica o de este aspecto primitivo hebreo que vamos a ver y vamos a reconocer como los profetas. Los profetas no eran sacerdotes porque no ofrecían sacrificio, no había un ritualismo dentro del profeta. El profeta era aquel que se comunicaba con Dios, era aquel al cual Dios le transmitía un mensaje y el deber del profeta era transmitirlo al resto de Israel. Por ello es que se considera como último profeta a San Juan Bautista, y lo define bien el Evangelio cuando se habla que es una voz en el desierto. Es la voz de Dios que resuena dentro del desierto. En este caso es la voz de Dios que transmite el mensaje, que tiene una orientación mesiánica, pero no es la única. Los profetas no existían principalmente para anunciar al Mesías. El profeta hablaba de cosas concretas y prácticas del momento actual.
El profeta era el que denunciaba si subían los precios de los alimentos, si había corrupción. Era un ser incómodo porque era aquel que hablaba y denunciaba de las situaciones injustas que había en el momento. De hecho, muchas veces los profetas criticaban a los mismos sacerdotes, a las mismas autoridades. Por tanto, el profeta va a ser un ser incómodo, va a ser un ser perseguido, muchos van a morir, porque es el que lucha, batalla con la justicia, muchas veces termina siendo ajusticiado por los malos, ¿no? Por aquellos que se ven afectados por sus denuncias, ¿no? Y eso lo podemos entender porque ocurre actualmente, ¿no? Por lo menos Hernán, que es abogado, sabrá que los mismos abogados penales, seguro, muchas veces se juegan la vida, porque a veces depende, su vida depende si condenan o no condenan al posible criminal, ¿no? Entonces, eso mismo pasa con los profetas, ¿no? Eran los que regían esa voz de autoridad, esa voz moral, y muchas veces iban en contra de él. Todas estas figuras existen dentro del pueblo de Israel y también existen en otras culturas. El profetismo y el sacerdocio no era solo de Israel. Habían profetas y sacerdotes en Egipto, en Persia, en Asiria, en Mesopotamia, pero esas figuras tenían sus matices distintos. Una de las características principales del Dios de Israel, de los profetas del pueblo de Israel, era justamente ese monoteísmo en el cual el Dios de Yahvé estaba por encima de cualquier otro Dios. Y ese pacto que está muy vinculado con el aspecto territorial. Otra cosa para de introducción que nos va a servir para comprender lo que vamos a ver más adelante, es también la concepción ontológica o escatológica del pueblo judío. ¿Por qué era tan importante para ellos la tierra? ¿Por qué era para ellos tan importante esa concepción teocrática, que su único rey era Dios y todos lo veían desde un punto de vista material, dentro de un gran aspecto del pensamiento hebreo? Es práctico, es material, no es solamente espiritual. Porque en su concepción escatológica, cuando hablo de escatología, es del más allá, de la eternidad, no estaba todavía bien formada ni concebida. De hecho, yo les he comentado anteriormente que la palabra eternidad dentro del pensamiento judío no existe. Eso se va a incorporar con el pensamiento griego. Cuando se va a traducir la Biblia en griego, se traduce y se incorpora el término que va a significar eternidad. Pero en el pensamiento judío o hebreo, el término que se utiliza mayormente es Olam. Y Olam significa es el que está, es decir, no hay un espacio-tiempo, simplemente el que siempre ha estado allí. Está en todas partes. Sí es cierto que se puede traducir como una especie de eternidad en cuanto es un lugar escondido, es un lugar oculto, que generalmente es donde habita Dios. Pero la concepción judía más primitiva lo colocaba todo en un solo plano. Ellos pensaban que estaba la tierra de por medio, que es donde nosotros caminamos, estaban un mar, el mar en los cielos, arriba de las nubes, había un mar, es decir, agua, y debajo de la tierra había más agua. Entonces estábamos nosotros en el medio de dos grandes océanos, uno en el cielo y uno abajo. Por eso en los Salmos se dice que Dios abre las compuertas del cielo para que caiga el agua, ¿no? O el diluvio, hacen referencia que el diluvio lo que ocurrió fue que Dios abrió las compuertas del océano del cielo para que cayera el agua e inundara la tierra. Había esa concepción de que Dios está sobre el mar, sobre el océano, no solamente sobre el océano que nosotros conocemos, sino inclusive sobre el océano que está arriba de nosotros, ¿no? Era su concepción, vamos a decir, geográfica y espiritual, ¿no? Dios estaba sobre las aguas.
Cuando dice sobre las aguas, es que estaba no solamente sobre el mar, sino inclusive sobre las nubes y sobre el océano que está sobre las nubes. Y por tanto, la salvación iba a consistir en este mismo plano. No había la gente que moría, eh, se hablaba de un limbo, se hablaba de un estado de espera, que es allí donde viene la tensión mesiánica, pero la realización, la nueva Jerusalén, en el contexto judío, se iba a dar en esta tierra de manera material, ¿no? Por eso también hay un aspecto antropomórfico dentro del texto judío, ¿no? Dentro de la narrativa judía. Los mensajeros de Dios eran personas humanas que caminaban entre nosotros. Dios, cuando bajaba del cielo o sobre las aguas y se venía a la tierra, caminaba en el Edén, caminaba y paseaba durante las tardes donde estaban los primeros hombres y las primeras mujeres, ¿no? O el primer hombre y la primera mujer. Entonces hay un aspecto antropomórfico porque todo estaba dentro de un mismo plano. Una de las cosas más importantes y resaltantes del cristianismo es justamente que la resurrección se incorpora de una manera contundente y plena, como revelación plena dentro del pensamiento judío. Dentro de los mismos judíos habían divisiones. Habían, por ejemplo, los samaritanos no creían propiamente en la resurrección como tal. Los fariseos pensaban que esperaban esa tensión de la resurrección. Pero era un concepto todavía poco definido. Todo se tenía que realizar en esta tierra. De hecho, antes de continuar, hay otro elemento que es importante saber, que es allí donde uno se da cuenta de que el bien que Dios hace a una persona justa tiene que hacerlo en esta vida, porque si en este plano el único que existe, entonces yo tengo que ver mi, mi recompensa va a ser dentro de esta tierra. Eso era también algo dentro del pensamiento hebreo. Y por eso cuando se cae el muro y aplasta a algunas personas, dicen los judíos, que eso era por culpa de los pecados de sus padres, ¿no? Ese pecado generacional era porque se pensaba que las recompensas y las culpas o las penas eran dentro de este plano, por el mismo hecho pensamiento escatológico que ellos tenían. Ellos no tenían la concepción de un infierno, para ellos no existía el infierno, para el pensamiento judío existía la figura del demonio como un fiscal, como el acusador, alguien que trabajaba para Dios para indicarle quién se portaba mal y quién se portaba bien. Esa era más o menos la visión del demonio para el pueblo judío. Y era como un fiscal, ¿no? Decía, este se está portando mal. Era por eso que el demonio o Satanás se conoce como el acusador, porque era un fiscal pensándolo dentro del aspecto administrativo. Pero no había un infierno como tal, sino que las personas morían y si se habían comportado mal, simplemente había la idea de que podían desaparecer, ¿no? Eran exterminados. Y los otros se pensaba en ese lugar de espera. Es lo que nosotros podemos decir como una especie de limbo, que es donde Jesús, cuando resucita, baja, rescata a las personas del Sheol, que es el término hebreo correcto, no limbo, sino Sheol, que el Sheol no es un infierno ni es un cielo, sino que era el lugar de espera. Ahí van malos y buenos. Entonces, cuando Jesús resucita y se dice en el credo, Dios bajó al infierno, una de las interpretaciones es que bajó al Sheol, tomó a los justos y con los justos que esperaban su venida, suben al cielo. Eso porque ellos no tenían abierto el cielo porque Jesús, el Mesías, no había resucitado. Para nosotros, que ya Jesús resucitó, nosotros no vamos a ir al Sheol. Nosotros vamos directamente a la resurrección con Cristo, según sea la misericordia que Él tenga por nuestros actos, ¿no? Entonces son visiones distintas que se van a ir madurando, se van a ir perfeccionando a raíz del tiempo, ¿no? O a lo largo del tiempo. Entonces, sí, hago énfasis porque a veces pensamos que desde Abraham ya todo estaba hecho.
Ya desde Abraham se sabía qué era la resurrección, cómo iba a la unidad de Dios, la Trinidad, que es la Santísima Trinidad. No todo se dio de un solo golpe, es un conocimiento que que fue evolucionando, que se fue completando, que se fue revelando a través del tiempo. Entonces, por eso es que vemos tantas diferencias en que cómo es posible que Yahvé se alegrara de la muerte de otros pueblos, mientras que Jesús predica a un Dios Padre misericordioso. ¿Por qué? Porque a pesar que es el mismo Dios, a pesar que hay una única revelación, nuestra comprensión es muy lenta, tan lenta que hay una gran, eh, se ve una gran diferencia entre lo que era la creencia ritual de Abraham, del tiempo de Abraham, a la que tenemos ahora. Hay una gran diferencia. Los sacramentos, 7 sacramentos que tenemos actualmente, no eran conocidos por los primeros cristianos inclusive, sino que esa definición de los sacramentos que existía todavía muy, vamos a decir, muy, no sé si utilizar la palabra primitivamente pero estaban allí, la concepción de los 7 sacramentos, pero no estaba de la misma manera tan elaborada ritualmente como la tenemos ahora. Tuvo que llegar al Concilio de Trento para definir la materia, la forma, valiéndose también de la tradición. Es decir, hay un progreso. Y se los digo porque a veces cuando venga algún protestante, algún ateo, y les diga que porque dónde aparecen estas cosas en la Sagrada Escritura, ustedes simplemente le van a decir que hay un proceso histórico donde no podemos forzar nuestro conocimiento actual al conocimiento anterior, ¿no? Toda nuestra vida, mientras que estemos vivos, estamos condicionados por el tiempo, que es el cronos. Y nosotros, como les he dicho en otras clases, somos muy lentos. Nuestra realidad dentro de esta dimensión terrenal es muy lenta y nuestro conocimiento es progresivo. Es un conocimiento dentro de la historia que además está partido porque mientras que los profetas y los que están antes de Jesús iban al Sheol, nosotros vamos ahora directo a ese omega que es Jesús, a ese punto final. Entonces hay 2 dimensiones históricas distintas, pero en un mismo proceso de lento, en el mismo proceso que cada vez es progresivo. Y todo esto es para enmarcar, ¿no? ¿Cuál es la fe que nosotros creemos? Nuestra fe es una fe que se va madurando, se va perfeccionando al fuego del Espíritu Santo. Por eso es que es importante que nosotros ante cualquier estudio, formación, al acercarnos inclusive a leer la Biblia, es importante colocarnos en oración. Decir que sea pedirle al Espíritu Santo que sea el que nos guíe, el que prepare nuestro corazón, el que prepare nuestra mente, porque si vamos solamente con el hecho cognitivo, lo vamos a encontrar con un laberinto de situaciones que hasta para la persona más inteligente puede confundirse. Entonces, es eso uno de los aspectos fundamentales cuando hablamos de la Biblia. Y siguiendo con el término de idolatría, lo vamos a conseguir dentro del hebreo con la palabra elil, que es E-L-I-L, elil. Ese es el término de idolatría que va a utilizar el texto hebreo. Este texto, por ejemplo, o esta palabra, mejor dicho, este término, lo vamos a conseguir, por ejemplo, en Isaías 44, donde se habla de ídolo y un ídolo como prácticamente la nada. Es decir, el ídolo no es una persona que existe en sí mismo, es una falsa creencia, es una imagen falsa creada culturalmente, pero ya desde la concepción del profeta Isaías, el ídolo es simplemente una invención, no es un ente o persona real. Se subraya, por tanto, que a diferencia de Yahvé, que en esa época se utilizaba dentro del contexto hebreo la palabra Yahvé, a diferencia de Yahvé,
Yahvé es una persona real, ontológicamente llena, ¿no? Tiene una capacidad de ser. En cambio, el ídolo es lo que se habla como una ontología vacía o vacía de ontología, es decir, es algo que no tiene ser. Prácticamente es algo inanimado. Es decir, es comparable a agarrar una piedra o una roca o una madera. No tiene ningún tipo de alma o de vida o de ser. Entonces, ese término, Elil, significa algo que está vacío de ser, algo que simplemente es nada. No se trata, por lo tanto, solamente de un Dios falso, sino es que es algo que no existe, porque eso es otra condición que va a madurarse dentro del pueblo de Israel. Al principio, con Abraham, se creía que el Yahvé era el Dios más importante entre todos los dioses. Pero a medida que va pasando la historia y a medida que se va madurando la idea de ese pacto de un Dios único, no, ya para la época de Isaías se utiliza este término Elil para indicar que los otros no es que sean dioses falsos o dioses menos importantes, es que simplemente no existen. Simplemente es una invención de nuestra mente porque solamente hay o existe un solo Dios. Entonces aquí no estamos hablando de que sea ya un Dios menor o un Dios mayor, sino que estamos hablando de que no existe ningún Dios fuera del Dios de Yahvé, el Dios Yahvé o el Dios de Israel. Por tanto, no hay consistencia y se puede decir que el ídolo es una fabricación humana. Fíjense que mientras los seres humanos, Adán, dentro del concepto hebreo, fue fabricado. El término que se utiliza en la Biblia en el Génesis es el hombre fue fabricado por Dios, porque por eso fue que agarró lodo, por eso fue que agarró tierra, barro, porque fue fabricado por Dios. Nosotros no fuimos criados de la nada, sino que Dios nos formó, nos fabricó. Pero a diferencia de los ídolos, los ídolos son creados no por Dios, sino creados por el hombre. Mientras que Dios creó la vida, el ser humano, el alma, los ídolos no fueron creados por Dios, fueron fabricados por el hombre. Y como el hombre no tiene la capacidad divina para darle espíritu a las demás cosas, todos los ídolos que nosotros lleguemos a crear simplemente van a ser seres vacíos, ¿no? Simplemente una invención falsa con respecto a nosotros, ¿no? Ahora lo podemos comprender con la inteligencia artificial, por ejemplo. Nosotros podemos decir que la inteligencia artificial nos puede resolver muchos problemas, pero eso no deja de ser una búsqueda rápida de una serie de algoritmos, pero no se puede hablar que es una inteligencia totalmente idéntica a la del ser humano. Siempre tiene que haber una inteligencia humana que corrija, que acompañe esa búsqueda, que es lo que nosotros conocemos ahora como inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial nunca va a superar al hombre. Puede ser que lo supere en el sentido de rapidez, de búsqueda y de analogía, pero hay elementos de comprensión lógica que solamente pueden ser capaces de desarrollar los seres humanos. Por ejemplo, el sentimiento, las emociones, la lógica en general, siempre va a ser un aspecto humano. O sea, esa inteligencia artificial se le entrega una serie de algoritmos equivocados y errados, ella no va a tener la capacidad de poder decir esto es falso. Si es lo que ella encuentra, es lo que dice. Por tanto, el ser humano es el único que puede tener ese conocimiento pleno de lo que es bueno y de lo que es malo. No se lo podemos dejar a una inteligencia artificial. Algo parecido es lo que plantean el profeta Isaías. Los ídolos no dejan de ser creaciones de los seres humanos, pero nunca van a tener la categoría de ser, de espíritu, de esencia. Son carentes de alma. Y nosotros todavía actualmente creamos ídolos. No solamente era la época de Israel que podía buscarse dioses paganos, sino nosotros actualmente tenemos el ídolo del dinero, el ídolo de, del poder, el ídolo del sexo, el ídolo de las drogas. Si no, no estuviéramos ahora inmersos en guerras, si no, no estuviéramos inmersos dentro de las mafias del narcotráfico, si no, no hubieran tratas de prostitución.
son ídolos que se siguen manteniendo actualmente. De hecho, estos mismos ídolos son los que ya están presentes dentro de los pueblos vecinos de Israel, pero nosotros ahora le damos otro nombre. Yo, para tener poder y dominio de la agricultura, sacrifico mis hijos a Baal, ¿no? O en este rito que nosotros habíamos hablado de Moloch. Es simplemente para buscar tener control de lo que está a mi alrededor. Está una figura que es Ishtar o Astarte, que es una diosa dedicada a la fecundidad y daba pies a la prostitución sagrada, donde los sacerdotes y cualquier persona autorizada podía entrar al templo y tener relaciones con estas mujeres. Era un acto ritual de adoración para esta diosa que es Ishtar y Astarte, por ejemplo. Y el pueblo de Israel se aleja de eso porque reconoce que es algo que es malo, es algo que es abominable a los ojos de Dios. La práctica de la homosexualidad es muy criticada dentro del pueblo de Israel porque era una práctica que era también común dentro de las culturas paganas o fuera del pueblo hebreo. Entonces va a haber una purificación dentro de la normativa que se va disponiendo en el momento. Todo eso lo vamos a poner en escrito. De hecho, el Pentateuco no es un libro propiamente espiritual o para encontrarse con Dios. El Pentateuco es la constitución del pueblo de Israel. Es decir, es la normativa del pueblo de Israel. El Pentateuco es lo que para nosotros en cualquier país sería la constitución. Ellos se rigen por la Torah, que es lo que constituye la normativamente lo que es el pueblo de Israel. Por eso ahí rige toda esa cantidad, que son como aproximadamente 613 normativas judías, donde explican desde cómo comer, qué deben de comer, cómo deben de lavarse las manos, cómo deben de orar, porque es su constitución. Es la constitución que va a normarles, ¿no? Entonces, vamos, para continuar un poco ahondando en lo de la idolatría, eh, prácticamente la idolatría va a estar muy ligada al análisis profético, donde los profetas, tanto mayores como menores, van a denunciar una estructura que tiene tres partes. La primera es que son una producción humana, que ya lo hemos explicado. La segunda, que son una proyección simbólica al que el ser humano le atribuye poder. Por ejemplo, el sexo es un signo a lo cual yo le voy a dar una intencionalidad que puede ser la fecundidad, el que tenga más hijos, el que tenga un hijo varón. Esa es la intencionalidad unido con el signo sexual, se va a convertir en un símbolo. Y este símbolo muchas veces le vamos a dar el nombre de un dios, en este caso puede ser una diosa, como es el caso de Astarte y Star, que ya le hemos nombrado, pero que igualmente está Artemisa, por ejemplo, dentro del contexto grecorromano. Siempre va a existir en la cultura egipcia, es Isis, por ejemplo. Algunos psicólogos también van a decir que esta Isis, esta Ishtar, esta parte femenina, ¿no? Se cuela dentro del cristianismo con la Virgen María. Sabemos que no es así, que es una conclusión errada, pero se los comento porque si ustedes cuando vayan a leer libros antropológicos o de que analizan esta época, muchas veces los que no son cristianos van a decir que la Virgen María es la sustitución de Isis, Ishtar, Astarte dentro del contexto cristiano. Bien, y ahí el tercer aspecto que se va a denunciar es la sumisión existencial, que esto es lo que nosotros conocemos como adoración propiamente, en la cual yo me hago sumiso a un símbolo que yo mismo me estoy creando, pero que le estoy dando un poder y que lo convierto en algo que me supera, es decir, algo que está sobre mí, que es más importante que yo, ¿no? Por tanto, ese sometimiento, ese reconocer que ese símbolo que es un ídolo, está por encima de mí, ese acto ya se puede considerar como adoración. Y es allí donde realmente se completa el ciclo
esta tripartita, que es lo que vamos a conocer como idolatría. Por tanto, para resumir, para que haya idolatría debe haber tres cosas. Primero, una producción humana. No puede ser producida por cualquier persona, sino es una persona humana, ¿no? Es decir, cuando hablamos de persona, es decir, no es algo creado por una persona divina, sino es una creación netamente humana. El segundo aspecto que debe de cumplir, que tiene que tener una proyección simbólica. Yo le tengo que atribuir una intencionalidad a ese aspecto. Y tercero, yo tengo que tener una sumisión existencial en la cual, en términos coloquiales, es adoración. Esto nosotros lo podemos ver y lo vamos a ver seguro justamente con la inteligencia artificial. Hay un trabajo que leí no hace mucho en la cual hay ya grupos que adoran ciertos personajes creados por la inteligencia artificial. Por ejemplo, hay una secta que estamos hablando de que son de estos años muy recientes, no es de este año, pero sí son muy recientes, en la cual ya adoran un cierto algoritmo creado por la inteligencia artificial. De hecho, le hacen preguntas, ¿qué quieres que cómo quieres que te ofrendas, qué es lo que pides? Y esta inteligencia artificial hace solicitudes, hace peticiones. Hay un juego que sabemos que no es real, pero que es muy fácil caer, ¿no? Y inclusive hasta inconscientemente, ¿cuántas personas no le preguntan a la inteligencia artificial qué ropa me pongo hoy? ¿Qué me combina con este color de zapato? ¿Qué me recomienda para comer y tener mejor digestión? Es decir, ya inconscientemente estamos dándole un poder a algo que sabemos que no existe, pero que confiamos, nos sometemos a esa realidad. Entonces, no estamos muy lejos de estar repitiendo los patrones del antiguo Oriente. Siguiendo en este tema, este proceso lo que va a implicar es una inversión radical. El creador se convierte en creado. Y también la creación, que en este caso seríamos nosotros, intentamos convertirnos en creador, ¿no? Hay una inversión de valores en la cual yo lo que sé que esto es creado por mí, le voy a dar un poder de Dios, sabiendo que yo soy el que lo estoy creando, pero yo lo estoy idolatrando y por tanto me estoy sometiendo a él. Sé que es una criatura, pero yo me estoy sometiendo conscientemente o inconscientemente a esa creación. Y también hay otra inversión, donde yo quiero jugar a ser Dios. Sé que yo no puedo crear nada, pero hago o contribuyo a una situación donde yo me estoy jugando a ser Dios. Entonces, es lo que se conoce en el nombre de la bioética como una quimera, en la cual yo me pongo a experimentar. Entonces me convierto, vamos a ver qué resulta entre un elefante y, no sé, un hipopótamo. Vamos a unirlo, vamos a llevarlo al laboratorio. Y así, lamentablemente, en el campo de la ciencia ha habido muchas veces atrocidades. Sobre todo hay, que no es que no existen en otros sitios, ¿no? Pero por ejemplo, en los rusos han tenido algo interesante, que han hecho este tipo de actividades de laboratorio, pero no tienen un problema moral para expresarlo públicamente. No es que no lo hayan hecho los japoneses, no es que no lo hayan hecho los chinos, no es que no lo hayan hecho los norteamericanos. Pero los rusos sí es verdad que lo tienen documentado y ellos tienen menos censura. Y cuando uno lee los laboratorios de quimera tanto lo que era la Unión Soviética, ahora lo que es Rusia, vamos a dar cuenta de que había, por ejemplo, experimentos donde cortaban a un perro por la mitad y se lo insertaban a otro entero a ver cuánto tiempo vivía el perro. Y el perro vivía el que estaba insertado o injertado dentro del perro completo, llegaba a vivir. Generalmente ese experimento murió fue muchas veces mueren porque no tienen alimentación, mueren los dos por una infección, ¿no? De todas maneras, seguro Eduardo, que es médico, podrá tener una visión mucho más fina de estos detalles, pero hay una serie de circunstancias de laboratorio
que rayan en la parte ética porque quieren ser como Dios. Y este es un pecado de idolatría, ¿no? Un pecado de idolatría. Y por eso es que a nosotros nos da mucho ruido, nos da cierto rechazo, porque es algo que ya va contra la ética. Porque es una experimentación en base a qué, ¿no? En base a qué. Tenemos también en el Nuevo Testamento un aspecto importante que es ya el pensamiento griego. Nosotros, para entender el cristianismo, tenemos que conocer cómo pensaban los griegos, porque siempre hablamos del hebreo, pensamiento hebreo, porque es allí donde nace Jesús, porque Jesús fue hebreo, fue judío. Pero ese pensamiento hebreo judío, después de Cristo, ya se tiene que estudiar desde el punto de vista de la fe, desde los conceptos griegos. Es decir, mi recomendación es que cuando ustedes estudien teología antes de Cristo, nunca descarten el pensamiento hebreo porque es lo que había en el momento. Y cuando estudien la teología elaborada después de Cristo, tienen que estudiar el pensamiento griego porque no hay de otra. Los cristianos escribieron inmersos dentro del pensamiento griego y muchas veces se alejaron bastante de lo que era el pensamiento hebreo. Entonces, por ello, cuando hablamos del Nuevo Testamento, tenemos que prácticamente hacer un stop de lo que hemos hablado para entrar en la otra dinámica que es lo que pensaban los griegos, porque eso es lo que creían los cristianos, por lo menos esos primeros cristianos. Y entonces acá en el Nuevo Testamento, en griego, esa palabra elil, que en hebreo era idolatría o vacío de ser o de la nada, en griego vamos a encontrar una palabra que es idolatría. Es decir, en vez de idolatría, es ei al principio, idolatría. Ese es el término en griego que significa idolatría, como nosotros lo conocemos actualmente en castellano. Ese es el término que utiliza todo el Nuevo Testamento. Y él lo que hace es ampliar la crítica, y lo podemos ver en la carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 20, cuando Pablo afirma que lo que se sacrifica a los ídolos se ofrece realmente a los demonios. Fíjense que aquí el término demonios ya entra ligado directamente a lo que es la idolatría, cosa que en el pensamiento hebreo no existe, porque en el pensamiento hebreo es la ausencia de ser. El ídolo es algo que no tiene ser. Pero ya para el pensamiento cristiano, idolatría significa adorar directamente al demonio, ¿no? Ya hay una prefiguración a lo que nosotros conocemos como demonio, que no es Satanás, porque Satanás lo utiliza, es en hebreo, es fiscal, el acusador. Demonio significa en griego el que divide. Entonces, Satanás es el término hebreo, el fiscal, el acusador. Y demonio es, bueno, aunque demonio, diablo es el que divide, diabolos, que también existe en griego. Y demonio es aquel que es, vamos a decir, el que engaña, el mentiroso, el que es mucho más vivo, ¿no? Esa viveza, porque por eso es que divide, porque siembra la cizaña, ¿no? Entonces, en el Nuevo Testamento vamos a conseguir los dos términos, diablos y demonio, pero en el caso de Corintio habla de demonio y lo relaciona directamente con la idolatría. Por tanto, esta afirmación introduce una nueva dimensión espiritual que no existía en el pensamiento hebreo. La idolatría no es algo neutral, sino que también es la apertura al demonio y por tanto a mediaciones desviadas. Ya entramos a un plano mucho más amplio, ¿no? Porque aquí propiamente en el pensamiento griego ya estamos hablando de que el demonio es una persona, mientras que en el pensamiento hebreo es la ausencia de ser. Nosotros ya estamos diciendo, como los primeros cristianos están identificando que la idolatría no es solamente que no exista, sí existe, y esa persona a la que tú estás mediando es algo que no es Dios y por tanto es un demonio o es un diablo. Esta cuestión entonces viene a centrar, a resaltar lo que es la palabra mediación. Surge en contraposición de quién? De Jesucristo. Mientras que en el pensamiento hebreo
el ídolo era la contraposición de Yahvé, que era el Dios de Israel. En el Nuevo Testamento, el ídolo va a ser una contraposición de Cristo. Por tanto, cuando yo adoro a un ídolo, o me acerco a la hechicería, a la adivinación, yo estoy mediando con un mediador que no es Jesucristo. Y por tanto, ¿quién es el mediador que no es Cristo? Es el demonio. ¿Sí? Si yo no estoy con Cristo, entonces estoy contra él. El razonamiento lógico del pensamiento griego. Entonces, por tanto, si mi mediador no es Cristo, entonces es el demonio. Acá, entonces, podemos también avanzar y decir que la fe bíblica reconoce mediaciones legítimas y mediaciones ilegítimas. Las mediaciones legítimas son aquellas que adoran al Dios correcto y las mediaciones ilegítimas son aquellas que sustituyen a Dios y por tanto buscan el mal, la condenación del ser humano. Es allí donde surge la idea de la tentación, que en el Génesis nosotros lo relacionamos la culebra como el que tentaba a Adán y Eva, pero esa reflexión del que tienta es una incorporación del pensamiento cristiano, ¿no? Donde va a decir, así como nuestros padres fueron tentados, también fue tentado Jesús, así somos tentados nosotros, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿no? Cómo se madura más la idea de la serpiente, de la tentación y del mal, y hay una relación directa con el tema de la mediación. Por ello, Jesús es el único que puede mediar ante la salvación del Padre. Cualquier persona que intente ser un mediador que no sea Jesús es un anticristo, demonio, todo lo que ustedes, cualquier categoría negativa que puedan dar. Así como Yahvé era muy celoso con respecto a los dioses vecinos. Si lo buscamos el término primitivo, era un Elohim celoso de los otros Elohines. Asimismo, Cristo como mediador no acepta otra mediación que no sea él. Nosotros no nos vamos a salvar por nadie más, sino por Cristo. Igual que el pensamiento hebreo decía que solamente el pacto de Siquem nos hacía una vinculación prácticamente nupcial, como si fuera un matrimonio, con el único Dios, que en este caso era Yahvé, y los otros eran desechados. ¿Cómo surge la idolatría y por qué es tan... ¿Cuál es la táctica del demonio con la idolatría? Aquí ya entra, ya tendremos que comenzar a hablar del demonio, porque es lo que corresponde al pensamiento griego, el demonio, el de demons. Va a decir dentro de la teología de los primeros cristianos que el demonio va a actuar con la idolatría porque nos va a hacer a nosotros, bueno, a través de la manipulación. ¿Por qué? Porque somos manipulables. El demonio va a intentar ejercer un control porque nosotros somos fáciles, dóciles para controlarnos. También va a atacar o va a atentar directamente al deseo humano, porque nosotros en el fondo queremos ser como dioses, porque fuimos hechos para vivir eternamente, pero nuestro pensamiento desordenado nos hace también caer en esa tentación de ser como Dios. Y en contraste a Jesucristo, el demonio no busca ni la alteridad, no busca ni la libertad, ni la obediencia. Entonces vemos acá como, para resumir, voy a volver a repetir las características, ¿no? ¿Por qué nosotros caemos en la idolatría? Porque somos manipulables, somos controlables y porque tenemos una fuerte tentación de ser como dioses. ¿Y cuáles son las características del demonio para poderlo identificar cuando es un ídolo? Es un ídolo, nosotros podemos reconocer que es un ídolo o que viene del demonio porque no hay alteridad, es decir, no hay una empatía con el otro, no busca el bien mío ni el de la comunidad ni de nadie. No hay libertad porque seguramente me va a hacer sacrificar algo que no quiero hacer y él me lo va a pedir que lo haga. Y también
va a atentar contra la obediencia a Dios, ¿no? Porque cuando hablamos de obediencia, no hablamos de obediencia a otra cosa que no sea Dios, ¿no? Y entonces todo aquello que nos separe de obedecer lo que Dios dice es un signo de que viene del demonio. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo tonto, pero que es muy común, sobre todo aquí en Europa. El tabaco, ¿no? Que aquí se habla de tabaco, en Latinoamérica se habla mucho de cigarrillo. Muchas veces nosotros endiosamos el cigarrillo. Primero, ¿cómo reconocemos que es un ídolo? Porque Jesús, la Trinidad, el Padre, no creó el cigarrillo. El cigarrillo es una creación humana. Ya es una de las características del ídolo. Segundo, le estamos dando un carácter simbólico que realmente se lo estamos atribuyendo, pero que no lo tiene. Por ejemplo, el tabaco o el cigarrillo me calma la ansiedad o me hace estar más tranquilo. Y sabemos que es todo lo contrario. Mientras más consumas tabaco, mucho más vas adicto y mucho más ansioso vas a estar, ¿no? Tercero es que uno le da un poder sobrenatural al cigarro. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Es que yo no lo puedo dejar, es que yo no tengo es más fuerte que yo. Entonces, en el cigarrillo, que es algo que vemos todos los días, se cumple perfectamente los tres elementos para que exista un ídolo. Y después lo vamos a llevar a la parte griega, ¿no? Ese es el pensamiento hebreo. En el pensamiento griego lo vamos a pasar por las siguientes características. ¿Hay alteridad bien para la humanidad usando el cigarrillo? No lo hay. Pues no solamente te contaminas tú, contaminas a los demás, porque el cigarrillo, el humo que contamina tus pulmones, también está contaminando a los que están alrededor de ti. La segunda característica del pensamiento griego, apoya tu libertad, ¿no? Te estás haciendo esclavo del cigarrillo. Ahí está anulando tu libertad, porque tú quieres dejarlo, pero simplemente no puedes. Hay una anulación de la libertad. Y por último, la obediencia. Una de las cosas que Dios nos manda a guardar es nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Y cuando nosotros fumamos o abusamos de algún tipo de droga, estamos atentando directamente contra ese cuerpo. Y por tanto, allí no estamos siendo obedientes a lo que Dios nos pide. Entonces, en algo tan sencillo o tan a la mano como es el cigarrillo, vemos cómo se puede encerrar, contener todos estos elementos idolátricos que se van acusando o se van identificando dentro de la Sagrada Escritura. Vamos a hacer la conclusión y después los escucho a ustedes. La conclusión básicamente van a ser tres elementos, ¿no? Una estructura de tres partes. Lo primero, que la hechicería, que es lo que hemos visto durante estas tres clases, la conclusión sobre la hechicería es que hace referencia a cualquier acto que intenta manipular a Dios. El segundo tema, que fue la ruptura de la alianza, lo podemos resumir que cualquier acto de adivinación o de hechicería implica rechazar el pacto que Dios ha querido hacer con nosotros. Y tercero, la idolatría, que es el tema que vimos hoy, es sustituir a Dios por algo que es creado por nosotros mismos, pero que le damos el poder que nos pueda controlar. En los tres casos, el problema no es meramente moral, sino ontológico, es decir, de nuestro espíritu. El hombre y la mujer altera su relación de fe y de su ser con estos aspectos, ¿no? Estamos poniendo tanto en la hechicería, en la adivinación o en la idolatría, estamos empeñando nuestra alma, nuestro pensamiento, nuestros deseos a algo que realmente no nos va a satisfacer, no va a cumplir ningún deseo, como si fuera una especie de genio que va a darnos soluciones rápidas, ¿no? La escritura, en este caso la Biblia, responde a esta desviación no solo con las prohibiciones que hemos visto del pueblo de Israel, sino también con propuestas positivas. Por ejemplo, la propuesta positiva la vemos en Jesucristo, que nos habla de que tenemos que respetar nuestro cuerpo, que le pidamos
de la gracia de Dios. Jesucristo nos invita a ser fieles, nos invita además a vivir en la verdad, ¿no? Entonces, todas estas cosas también nos dan a nosotros una lectura positiva con respecto a todos estos temas que hemos hablado. Bien, ya me callo para que puedan ustedes también hacer sus preguntas, comentarios o opiniones que quieran decir al respecto. Profesor Ronald, varias cosas muy interesantes acá y de verdad que lo pone a uno a pensar. Y yo te confieso que todo lo que has visto esta clase hoy eh, se le alteran las fibras más íntimas de uno como ser humano. Porque primero que todo me llama la atención cuando tú dices, es interesante. Hernán, lo único que se te escucha, se te va el sonido, se te escucha un poco muy lejano. Te logro escuchar algunas cosas, pero de repente se va el sonido. ¿Ya me escuchas mejor? Sí, ahora sí. Listo. ¿Hasta dónde me quedé? ¿Hasta dónde me quedé? Sigue, yo más o menos escuché. Ok. Sí, escuchamos. Valdría la pena acceder al documento, que es sumamente interesante y lo pone uno a pensar. Eso sí es un problema filosófico, lo que tú comentabas con respecto a que muchas personas, valiéndose de la inteligencia artificial, ya dependen de ella en absoluto. Es decir, los seres humanos pasan de ser sujetos a objetos. Y claro, es una esclavitud tremendamente sutil, pero muy efectiva y contundente. Entonces, eso, digamos, yo lo rescato. Lo segundo, pues yo no soy experto en Heidegger, pero tú decías, hola, estar ahí, ser en el mundo, estar en el mundo. Digamos, esa era la concepción heideggeriana del hombre hebreo primitivo en ese entonces, porque tú decías, ellos no tienen el conocimiento o tienen un conocimiento cosmológico muy reducido, ellos no conocen qué es la eternidad, ellos no conocen qué es el infierno. Entonces, interesante como ahondar más en eso, no sé, algún texto habrá al respecto, porque sí es muy diciente lo que tú dices y es muy interesante. Sobre todo lo que tú dices también, que para uno poder entender las Sagradas Escrituras, el pensamiento hebreo, pues uno tiene que iniciar antes de Cristo con lecturas juiciosas, porque ahí uno no sabría, sobre los griegos, ya después con el nacimiento de Jesús también con los griegos, porque Pablo fue uno de los instruidos que a él lo considera, muchos lo consideran que debería haber sido un apóstol más, pero los conocimientos que él tenía eran de avanzar, ¿sí? claro. Y finalmente, aquí resumí, quisiera como llevarme esa idea. La hechicería es cualquier acto que busque manipular a Dios. La idolatría es cualquier acto que busque sustituir a Dios. Y la adivinación es cualquier acto que no comulgue con los designios de Dios. No sé si eso es así como la cogí, digamos, así en el béisbol. Le di hack trick, digamos así también, ¿no? Sí. Sí. Sí, a mí me parece que acertaste, sí, estoy de acuerdo con esas conclusiones que tienes, sí, me parece que son acertadas, es eso precisamente. Muy bien. Gracias, Hernán, gracias. No sé si hay otra persona, aparte de Hernán, que quiera comentar. No, un solo comentario. Se escucha bien, ¿verdad? Sí, te escuchamos, Eduardo. Ok, es simplemente un adendum, y es que uno de los grandes problemas que vemos en el enfermo crónico es cuando sustituye de manera inconsciente el art curandis de autocuración, de ayuda a sí mismo para buscar una solución a un problema, y lo sustituye por un algo o un ente
fuera de él que va a sustituirle el deseo definitivo de salud. Entonces empieza a cultivar cosas que son absolutamente dañinas, pero que él está en este momento idolatrando un fenómeno que él cree que puede ayudarlo. Esa sustitución es uno de los problemas más dañinos que vemos en la relación entre pacientes y médicos actualmente, porque así como o sea, la idolatría está sustituyendo, por supuesto de manera inconsciente, lo que Dios estableció respecto al hombre, en el momento en que tenemos un problema específico de salud, pasa el mismo problema y eso interfiere absolutamente con el desideratum de tener salud. Gracias, Eduardo. Sí, sí, entonces que me recordé mucho también ahora que hablaba sobre el psicoanálisis, ¿no? Que Sí. otra vez nos comentabas, ¿no? Como también todo este aspecto simbólico, sobre todo también recordando un poco lo que decía Jung con el respecto a los a estos paradigmas, ¿no? Que él tiene, los arquetipos, ¿no? Que Los arquetipos, claro. los arquetipos que se van creando. Sí. De hecho, Astarte, Istar, es un arquetipo en el psicoanálisis junguiano, en el psicoanálisis arquetipal. Sí, interesante poder también ahondar esa parte del psicoanálisis. Claro, eso pudiera ser en una próxima sesión pudiéramos establecer un diálogo sobre arquetipos y cristianidad. Sí, hay una compañera de la comunidad que se llama Gisela. Y de México, y ella, de México, y ella también es psicoanalista. Y ella hizo una tesis con respecto a una relación entre idolatría y fetichismo. También me parece interesante que como la idolatría se convierte en un elemento fetichista del ser humano para poder intentar lograr cosas, pero que el problema es que al ser un fetiche le da importancia al medio y no al fin. Entonces, ahora que me recordé, yo le voy a proponer a ella también para que ver si se anima y nos comparte un poco. Perfecto, me parece buenísimo. Sí. Sobre todo porque en la cultura mexicana hay mucha información y mucha fuente que serviría para una discusión sobre un tema de esta naturaleza. Las veces que estuve en México, que visité las pirámides y escuché la visión de algunos antropólogos mexicanos sobre la historia y eso, uno ve cómo, o sea, realmente el fetichismo en la cultura mexicana juega un rol extremadamente importante en la interpretación de su historia. Me pareció sumamente interesante desde el punto de vista psicoanalítico. Sí, es así. Ok, muy bien. Gracias, Eduardo. No sé si aparte de Eduardo y Hernán hay alguna persona que quiera hacer un comentario de todo, puede ser de lo que hemos hablado como de otras cosas, ¿no? Que le vienen a la mente. Aprovechen ahora que tenemos esta oportunidad sobre todo si hay dudas. Te escuchamos, Naji. Ajá, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, saludos a Budapest. Gracias. Para los que no saben, Naji, ella nos acompaña desde Hungría, desde Budapest. Qué bien. Sí. Me llama mucho la atención, sobre todo cuando el señor comentaba acerca de los enfermos, ¿no? Porque he visto en varias oportunidades que entonces tú visitas algunos hospitales o algunas clínicas y la gente tiene estampitas, cositas, y entonces creen que por tener la estampita, quería saber si la similitud que hay con esto, referente a la idolatría, ¿no? Entonces la ponen en la almohada y creen que es la estampita la que los va a sanar. Entonces, y veo la estampita y digo, sí, no me la mueva de aquí porque la estampita. Entonces digo, ¿hasta dónde nosotros los católicos también caemos en idolatría con nuestros mismos sacramentales? Es la pregunta que quiero hacer.
Es un tema extremadamente polémico. Yo no me atrevo a dar respuesta porque lo que acabas de comentar, o sea, yo tengo 47 años de médico y lo vi todos los días, Bueno, pero el problema está en cuando esa estampita se convierte en un obstáculo en el logro de los objetivos de salud. Eso. ¿Entiendes? Allí sí empezamos a entender por qué el paciente está sustituyendo de manera involuntaria quizás la confianza en un proceso de curación de un problema de salud por la ayuda de alguien absolutamente ajeno al proceso de salud. Es un problema sumamente difícil, muy complejo y en Venezuela era muy frecuente verlo, o sea, verlo y luchar contra ese problema es realmente muy difícil, porque los países, la América hispanohablante, sobre todo en países como México, Perú, sobre todo Perú, y algunas zonas de Brasil, la sustitución del médico por la estampita, y voy a utilizar el término genérico de la estampita, es realmente un problema complejo en la relación entre pacientes y médicos. No, y usted acaba de decir algo muy importante. A lo mejor lo hacen de manera inconsciente, ¿no? Porque la misma fe y la misma religiosidad popular los lleva a esto. Y bueno, también la ignorancia religiosa que muchas personas tienen, porque si bien es cierto, nosotros creemos en la intercesión de los santos y todo esto, pero es Dios el que va a realizar esa acción. Entonces, ¿hasta qué punto pudiésemos pensar que eso es idolatría, lo que hace la gente? Y usted también dijo algo, de manera inconsciente. Entonces, para que sea idolatría, ¿tiene que ser de manera consciente? Ahí dejo la pregunta para que por favor me aclaren esa duda. Esa pregunta es extremadamente importante. Y esa pregunta sí la podemos discutir con la amiga mexicana que es psicoanalista, porque una de las cosas que discutieron los psicoanalistas, sobre todo después del psicoanálisis junguiano, es cómo la persona va sustituyendo esquemas, creencias, conceptos, valores. O sea, ¿cómo ese proceso? Y en estos días, creo que hace una semana, pues estoy leyendo algo sobre el problema ese de una enfermedad que estoy viendo que se está produciendo mucho en la Venezuela actualmente, que es herpes zóster o culebrilla, se está viendo con muchísima frecuencia y esto tiene mucho que ver con el deterioro de salud mental global por el sufrimiento no expresado. Entonces, la mayor parte de estas situaciones son producto de una sustitución inconsciente en la cual los sueños, las fantasías, la idolatría se apodera de la conciencia del enfermo. Y eso es muy grave, porque eso es esa sustitución, y perdónenme que insista mucho con el término, termina por hacer más proclive a la persona a la enfermedad como tal. Sí, sabes que dentro de también me recuerdo que puede haber dos lecturas, esa parte psicoanalítica, también la teológica, que sí, claro. La teológica se resume muy fácilmente, porque para que haya idolatría como pecado, tiene que ser consciente, ¿no? Cualquier pecado tiene que hacerse adrede. Es decir, yo tengo que tener plena conciencia para que sea pecado. Si no hay una plena conciencia, no lo hay. Por ejemplo, el caso de la homosexualidad, que es un tema también bastante polémico. Sí. Pero ¿qué es lo que se dice? Una relación, va una pareja homosexual a la iglesia y aunque a nuestra fe es un pecado, porque hasta el sol de hoy lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, aunque el Catecismo de la Iglesia Católica, que eso es otro tema, pero es bueno aclarar que no habla de pecado, sino de un desorden, un acto desordenado, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Hay que decir que es un acto desordenado y que es pecado, porque muchas veces eso tiene sus matices, ¿no? Sí. Pero en el caso de la homosexualidad, esas personas, a lo mejor que para uno están haciendo un pecado objetivo, para muchos católicos, porque, como les digo, ahora en esta época hay matices de todo tipo. Pero
Pero sí, pero no hay pecado si ellos no sabían que había pecado. Ellos tienen 20 años viviendo con pareja homosexual y esos 20 años no eran de pecado si ellos nunca habían tenido una catequesis ni nadie le había informado que eso era una unión de pecado. Entonces, después hay un proceso con la dirección espiritual para hacerles entender y todo esto, ¿no? Esto lo traigo a colación es para identificar de que siempre el pecado tiene que haber una conciencia plena de lo que se está haciendo. Si hay ignorancia, esa ignorancia no es que quite el pecado, pero de alguna manera no te lo pueden inculpar porque tú no eres consciente, no tienes el conocimiento para saber que eso estaba mal, ¿no? Tienes que saber que eso es malo para que puedas pecar. Si no sabes que eso es malo, no hay pecado. Y con la parte inconsciente, que después sí le sigo escuchándole, pero me hizo recordar también que puede ser que ayude una lectura de un autor que se llama Lacan, que también seguro no lo sabe, lo conocerá. Psicoanalista francés. Lacan es como una, a mi parecer, ¿no? Yo hablo desde mi ignorancia, ¿no? Para mí Lacan es como una especie de actualización de lo que dijo Freud, ¿no? Yo veo que como que actualiza un poco y hay muchos términos que de la vida diaria que a mí me ha ayudado desde el punto de vista de este autor francés. Yo lo recomiendo si lo pueden leer porque es como una reinterpretación de Freud, ¿no? A mi parecer. No sé si Eduardo el que me puede corregir. En realidad, corregir, no. Yo estoy comenzando a leer a Lacan desde hace un año. Y Lacan lo que hace es introducir la variable de la semiótica de Barthes y el lenguaje en la comunicación entre el analista y el analizado. O sea, él le da mucho valor al lenguaje porque, al fin y al cabo, el hombre es el verbo. Es así como en el principio fue el verbo, eso se quiso decir y eso se está reactivando. El hombre termina siendo el verbo. Y en el verbo está implícita o no la culpa, la inserción frente a la sociedad y a la cultura. Y Lacan le da mucho más preeminencia a la cultura que los freudianos originales. Entonces, el psicoanálisis ha ido evolucionando y hay muchas tendencias actualmente dentro de esos conceptos, pero no olvidemos que en Roland Barthes, que cuando introdujo el valor o la importancia y la trascendencia de la semiótica en la cultura, pues también dejó una raíz para que los psicoanalistas los neopsicoanalistas tengan otra visión del problema. Y eso de la culpa es interesante porque en estos días que he leído, o sea, o vi la historia de esos criminales, porque vi una cosa de un señor que mató a la esposa y a machetazos y a los 3 hijos y tal. Y cuando el juez lo interrogaba, él simplemente dijo, es una cosa que me parece, yo tenía que hacerlo porque ella no se portó bien. O sea, ¿cómo es posible que estemos aceptando en estos tiempos? Eso es el colmo. Uno debería decir genéricamente es el colmo del colmo. En ese hombre no hay culpa. O sea, no hay moral, no hay ética. Él está subsumido genéricamente en sus odios, pero en sus pasiones. O sea, ¿cómo le decimos? O sea, ¿qué es lo que pasa? El amor al prójimo nunca funcionó en ese señor. Nunca, nunca, nunca. Un hombre que justifica el crimen a la madre de sus hijos porque se portó mal. Oye, eso es un llamado a la sociedad a ver qué es lo que estamos haciendo. Sí. Nachi, yo no sé si quedaste conforme con lo que se ha comentado de tu pregunta. Sí, claro. Es que es algo que uno siempre escucha, uno tiene en la mente, y bueno, era un momento como para dejar esos punticos más claros, que uno lo sabe, pero es como para reforzar aquello de que tienes que tener conciencia plena de lo que es para que sea pecado, ciertamente, pero entonces es porque siempre tuve esa preocupación, ¿no? Como de
de ver cómo la gente, y todavía a estas alturas, yo veo que la gente agarra la estampita o con el mismo rosario. Yo veo que la gente agarra y se guinda el rosario en el cuello y me va a poner el rosario para que me proteja. Y el rosario, no, el rosario no te va a proteger. O sea, y he tenido esta discusión y que el rosario no es para cargarlo en el cuello, es para rezarlo. Entonces le caigo mal a la gente porque le estoy diciendo eso, pero es que esa es la Correcto, realidad, correcto, ¿no? Es correcto. como un poco complejo. Entonces digo, bueno, si yo hago entender a la gente cómo es, entonces ahí sí van a estar en pecado porque lo van a seguir haciendo, pero ya tienen el conocimiento de que no lo están haciendo bien. Bueno, un punto, hay gente que escucha, pero no percibe. Sí. Levantó la mano Hernán, te escuchamos, Hernán. Sí, no quiero hacer una pregunta, pero es muy corta. Mejor dicho, a lo largo de estas 3 sesiones que miramos estos conceptos de hechicería, adivinación, nigromancia, idolatría, etcétera, la mejor explicación práctica, porque la Biblia definitivamente, y el que lo niegue, pues así no sea creyente o no, pues tiene que un poco imbuirse del texto sagrado. Está todo, en la Biblia están todas las disciplinas, desde la más eh, humilde hasta la más encumbrada, digámoslo así. Cuando leemos el pasaje de Efesios 6:12, que dice, Ujú. porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, cierra comillas. Es la mejor explicación de todo esto, ¿no? O sea, idolatría, hechicería, adivinación y lo que se parezca o lo que llegue, finalmente es un combate espiritual, ¿no? Es un combate espiritual. Sí, allí de hecho se habla como una jerarquía angelical o de poderes, ¿no? De lo que está Sí, más cerca a Dios. Allí es interesante ver también, pero eso sería como que es un tema aparte, pero que ya que lo sacas a colación, sería también bueno indagar de a qué se referencia cuando se habla de potestades, serafines, querubines, ¿no? Porque son figuras que nosotros relacionamos con ángeles y una jerarquía de ángeles dentro de la tradición católica se habla mucho de lo que son los arcángeles, los querubines, los serafines, las potestades, ¿no? Pero Ujú. también en general lo que se intenta decir es que Dios y su conjunto, su corte celestial, como el rey y la corte del rey, están siempre por encima de todas estas cosas, ¿no? Y Correcto. ya lo que significa potestad, todo esto, querubines, sería bueno que lo investigáramos porque ahí ya se reflejan también que bebe de otras culturas, no solamente de la hebrea, sino ahí hay otros elementos que nos pueden ayudar a identificar por qué hay esa división de ángeles, ¿no? Eh, sí, hay distintos aspectos, porque el tema de los ángeles es un tema que se ha evolucionado mucho y que bebe de mucho, tiene mucho, se permea de otras culturas. Entonces, sí, es un tema que nunca, que siempre es interesante, no es puro totalmente, ¿no? Ahí hay que estudiar distintos elementos culturales para poder comprender a qué se refiere de espíritus que acompañan a Dios, ¿no? A la hora de la verdad es difícil saberlo porque nadie lo puede estar allí para verlo, ¿no? Pero son Correcto. comprensiones que intenta la gente acercarse, los estudiosos intentan acercarse a través de esos términos, ¿no? porque Correcto. de hecho hay un estudio, o mejor dicho, una categorización de un saber que se llama angeología. Pues, o sea, eso tiene, digamos, tiene su asunto, tiene su técnica, tiene su proceder. Pero, pues yo tengo un amigo cercano que dice que le pide mucho al ángel. Entonces, hasta ahí es donde el límite de lo lógico y de lo ilógico tiene uno que saberlo discernir, porque es que ya entonces el ángel se puede volver una idolatría.
Sí, sobre todo sabemos por la Biblia, por la Sagrada Escritura, que existen los arcángeles, que existen los ángeles. Dentro de la tradición católica se cree en el ángel guardián, de hecho hay un día, el Día de los Ángeles, ¿no? Sí, Pero sí es cierto que, por ejemplo, con el tema de la nueva era, cuántos ángeles no han inventado y pareciera que hubiese una ritualidad o una religión en torno al ángel, ¿no? Sí, también puede caerse un peligro de idolatría cuando, correcto. sobre todo cuando se inventan todos estos ángeles que ni siquiera se sabe dónde los sacaron, ¿no? Sí, Que si algunos lo toman de los apócrifos, pero hay otros que son inventados, ¿no? Y para uno saber que si los sueños, que si cada ángel le colocan una categorización. También el tema de la numerología, ahora que habla de los ángeles, a mí, y que yo he estado con personas que cuando son, por ejemplo, las 3 y 33, como son tres números iguales que se repiten, ese le corresponde a un ángel y tal, no es que esta es la hora del ángel, no sé qué. Es decir, incluso se llega hasta a esos extremos, ¿no? sí, claro. De que las horas angelicales, ¿no? Sí, Sí. Y, y cuando a ti te dicen eso, pues obviamente tú guardas silencio por respeto, pero pues, sí, sí, yo pues, muchas veces ah, no comento nada. sí, A veces Claro, pregunto, claro. por curiosidad, ¿no? Por curiosidad. sí, 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 señor. Sí, sí, también quería darle la bienvenida al saludar, que no lo hice, a Cristina, que se incorporó hace poco, bueno, hace ya, después que ya hemos empezado, sé que está un poco enferma. Igualmente a Nani, que aprovecho de saludarlas, que me alegra de que estén acá. Muy bien. Gracias. El certificado, les voy a pedir que manden sus nombres completos, sobre todo para saber, ¿no? Para agilizar todo, para entonces emitir los certificados que correspondería a las horas de estas tres clases que hemos tenido, ¿no? Estos cursos próximamente van a tener se van a ir sumando otras instituciones académicas donde vamos a poder tener la oportunidad también de tener su apoyo, ¿no? Y voy a dejar de grabar porque ya prácticamente concluimos el tema, para no ser tan largo el vídeo, pero si ustedes después quieren continuar a hablar o decir algo, lo pueden hacer, ¿no? sí. Bueno, un placer estar con ustedes. Yo sí voy a Ya, reunión familiar. vale, gracias Eduardo por tu No, presencia. gracias a nosotros.